Hola, mi nombre es Carlos y trabajo en NAMI y hoy le vamos a mostrar el funcionamiento de la máquina Launch Balue 100, que es una estación de carga y servicio de aire acondicionado de la parte automotriz para trabajar con gas R134. Primero vamos a dar una vista general de la máquina con sus partes. Tenemos el panel principal de trabajo, donde están los manómetros y la botonera de trabajo, indicador de funciones. Y aquí en el frente tenemos los manómetros para conectarnos al vehículo, el de alta y el de alta y el de baja, y los manifold para poder abrir o cerrar la comunicación de la máquina con el coche. Aquí en el lateral de la máquina tenemos una planilla, la cual nos va a dar el dato de qué presión deberíamos de tener en la garrafa según la temperatura ambiente o según la temperatura de la garrafa. Tenemos la equivalencia, y si tenemos una presión mayor a la que debemos de tener, significa que tenemos aire dentro de la garrafa, que al recuperar el vehículo ingresó aire a la garrafa, y tenemos que bajar esa presión hasta llegar al nivel que nos indica la tabla. Para eso es sencillo, es solamente tirar de este aro hacia abajo y ella va a liberar el aire, y cuando lleguemos a la presión que indica la tabla significa que la garrafa está pronta, limpia, no tiene aire. También tenemos en este lateral un ojo visor que nos va a indicar según el color si está contaminado el filtro o la máquina y es necesario realizar el mantenimiento. Si el ojo visor está verde, indica dry, seco, indica que está todo bien, y si él cambia de color, pasa a amarillo, va a indicar que tengo humedad dentro de la máquina y tengo que realizar el mantenimiento y cambios de filtro. En la parte trasera de la máquina tenemos el switch general para poder prenderla, la llave general, y aquí al costado del enchufe vamos a tener un fusible que si la máquina no funciona, no se nos enciende, puede estar aquí el problema. En ese caso va a haber que hacer un chequeo de la misma, también por qué se ha roto ese fusible. Aquí en la parte de abajo tenemos el tarro en el cual la máquina tira el aceite que ha sacado del coche al recuperar el gas, y esto nos va a indicar cuánto debemos de agregarle de aceite en el servicio de carga. Y por último, en el lado de atrás tenemos un ojo visor, que podemos verlo a través de este orificio, en el cual nos indica el nivel de aceite de la bomba de vacío. En caso de que falte, bueno, hay que completarlo y ver el motivo del por qué está faltando. Bien, en el último lado de la máquina que tenemos para ver, contamos con un recipiente, el cual está calibrado y no podemos ingresar el aceite directamente con la máquina al sistema. O sea, podemos reponer aceite al sistema de aire acondicionado con la máquina mismo, está graduado, y para eso debemos de abrir esta canilla y por vacío ella va a reponer el aceite al sistema. En el frente de la máquina contamos con 3 manómetros. Cada uno tiene su símbolo de la función que cumple. El superior nos está indicando la presión que tenemos dentro del cilindro o garrafa. En el segundo nos está indicando la presión de baja del sistema de aire acondicionado. Y el tercero nos indica la presión de alta del sistema de aire acondicionado. Eso siempre y cuando tengamos un vehículo conectado en los manómetros. Tenemos una impresora que nos va a dar un reporte de todo lo que la máquina va a ir realizando. Y tenemos indicadores en este lado de con qué unidades estamos trabajando. Acá arriba tenemos los indicadores con los cuales nos va a avisar que si ella está utilizando el calentador para la garrafa para poder elevarle la presión y poder cargar más rápido. Nos indica el segundo si tenemos un exceso de presión en la garrafa, que ahí probablemente necesitemos un problema de mantenimiento de la máquina. El tercero nos va a indicar si tenemos la garrafa con exceso de cantidad de gas, o sea, ella trabaja con valores menos de 2 kilos de gas dentro del cilindro, la máquina no trabaja, y si tenemos más de 10 kilos, la máquina no está en condiciones de recuperar gas porque ya está llena. Entonces eso nos lo va a indicar con las últimas 2 luces. Finalmente tenemos la botonera, la cual nos va a poder permitir viajar por todo este menú de trabajo. El botón superior nos va a permitir ir cambiando de función en función, que las funciones que tenemos indicadas son: la primera nos está dando la cantidad de gas que tiene en este momento la garrafa en kilos. La segunda nos va a indicar que la máquina está en la parte de recuperado de gas desde el vehículo. La tercera nos indica que está en carga de gas. La cuarta nos indica que está haciendo vacío. Y la de más abajo de todo nos indica que después luego de haber recuperado está
separando ese aceite que vimos que lo va a vaciar hacia el recipiente que está en la parte de atrás de la máquina. ¿Cómo viajamos por este menú? Con la tecla selección. Con la tecla de selección, por ejemplo, podemos cambiar a la segunda etapa. En esa segunda etapa vemos que se ha prendido la segunda luz. Y aquí lo que va a hacer es cargar gas dentro del sistema. Yo tengo que decidir cuánto gas le voy a poner al sistema. Y para eso entro en la parte de programación de la máquina, que con el botón Enter me va a quedar el display titilando y nos permite ir cambiando cada uno de los dígitos. ¿Cómo viajamos por los dígitos? Con la flecha podemos irnos corriendo, ahí cambió el segundo dígito, al tercero, acá tenemos, estaríamos en los cientos de gramos, o sea, en este momento tenemos 750 gramos programados en la máquina, y si yo quiero cambiar y pasar a otro número, directamente con el símbolo de más, paso 8, 9, 0 y vuelvo desde 1 hasta, por ejemplo, si queremos cargar un vehículo que lleva 500 gramos, 4, 5, ahí estamos en 550, con la flecha nos volvemos a correr ese siguiente dígito y aquí otra vez tenemos que, con el símbolo de más, correr hasta llevar al valor indicado o que queremos nosotros cargar. Luego que tenemos el valor indicado, ponemos Enter, eso quedó memorizado en la máquina, y para que la máquina cargue esos 500 gramos que nosotros le pedimos, con el botón Start, ella comienza a ingresar el gas. Cuando la máquina termina de ingresar esos 500 gramos de gas que yo programé, la máquina nos va a avisar con un pitido que ha terminado. Para cortar ese pitido, con el Stop, cortamos el pitido y la máquina, en ese momento el coche ya estaría con la carga necesaria. La siguiente luz del menú, con selección corremos, tenemos una flecha que sale desde el auto y esa flecha nos está indicando que estaríamos sacando gas del vehículo. Si en este momento le damos Start, la máquina va a hacer la función de recuperado. ¿Qué significa? Va a sacar todo lo que el sistema tenga adentro, va a sacar todos los restos de gas que tenga, si hay humedad y si hay aire dentro del sistema, lo va a sacar, lo va a procesar internamente la máquina, va a dejar gas limpio y lo va a mandar hacia la garrafa. O sea, ese gas lo vamos a reutilizar como gas nuevo. Va a separar ese aceite y también nos va a separar ese aire, el cual debemos, con la tabla que vimos al principio, dejarlo en el nivel correcto para que este manómetro nos esté indicando lo que la tabla indica según la temperatura que tenga la garrafa. Y ya lo vamos a ver en un paso siguiente. Luego de que la máquina termina de sacar ese gas del vehículo, automáticamente va a pasar a separar ese aceite, como dije, y cuando termine de separar ese aceite, ya se va a preparar para cargar, o sea, se va a pasar automáticamente a la siguiente etapa, que es la etapa de vacío. Durante esa etapa de vacío va a realizar un vacío del tiempo que nosotros le hayamos programado. Si está en manera automática, ya va a tomar ese dato y va a hacer vacío hasta que termine del vacío y nos va a avisar con un pitido también. Y en caso de que sea un vehículo que nosotros solamente le queramos hacer vacío, o sea, no tengamos gas para recuperar, lo que hacemos es, vamos a la parte de vacío y con Enter podemos programar los minutos de vacío que quieramos. ¿Cómo hacemos para programar ese tiempo? De la misma manera que programamos la cantidad de gas que quieramos utilizar en una carga. O sea, con la flecha nos corremos, nosotros acá estamos trabajando normalmente con periodos de 30 a 40 minutos. Por ejemplo, yo ahora voy a subir y voy a pasar a 40 minutos. Puedo poner, obviamente que corriéndome con la flecha y volviendo a cambiar los dígitos, el valor que yo quiera o crea pertinente según el caso. Y luego que tuve ese tiempo, Enter, y eso queda grabado en la máquina. O sea, mi próximo servicio, y hasta que yo vuelva a reprogramar, va a trabajar con esos 43 minutos que yo acabo de dejar. Si quiero hacer vacío, directamente conecto manómetros, voy a la parte de vacío, Start. Cuando pongo Start, va a comenzar esos 43 minutos de vacío, y cuando la máquina termine, me va a avisar con el pitido para que yo pase automáticamente a la parte de carga, que como hemos dicho es la segunda luz, y esto me va a cargar el equipo. Finalmente, lo que nos faltaría ver es cómo sabemos la temperatura que tiene esa garrafa para poder sacarle ese aire al sistema. Vamos con la luz a la primera etapa y tenemos aquí un botón que nos va a indicar, tiene el símbolo de termómetro.
cuántos grados tiene la garrafa. O sea, acá estamos con 23,6 grados en la garrafa, porque hay que tener cuidado porque no es la temperatura ambiente, es la temperatura de la garrafa, ya que la máquina al trabajar, como les dije que tenía una resistencia para elevar la presión del sistema y del gas y poder cargar más rápidamente, puede estar más alta, puede tener 20, 30, 40, 50 grados incluso, y con este dato que tenemos aquí y la tabla podemos sacar ese aire de más que tenemos. Muchas veces hay gente que está acostumbrada a trabajar con otros valores, por ejemplo con Fahrenheit, tenemos la opción de volver a cambiarlo, o nosotros normalmente siempre trabajamos con Celsius. Pero de calibrado, stop, y la máquina vuelve a trabajar en todo su menú. Es importante tener mucho cuidado en las cantidades de gas que van a utilizar, en reponer aceite, que como les dije, en la tapa de vacío lo puede reponer desde el tarro que está al costado, y en trabajar con valores de gases de cargas adecuados por manual y siempre por peso. Muchas gracias por su atención. Por cualquier consulta o duda o asistencia técnica que necesiten al respecto, estamos a través de nuestros teléfonos o nuestros mails. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Carlos y trabajo en NAMI, y hoy le vamos a mostrar el funcionamiento de la máquina Launch Value 100, que es una estación de carga y servicio de aire acondicionado de la parte automotriz para trabajar con gas R134. Primero vamos a dar una vista general de la máquina con sus partes. Tenemos el panel principal de trabajo, donde están los manómetros y la botonera de trabajo, indicador de funciones. Y aquí en el frente tenemos los manómetros para conectarnos al vehículo, el de alta y el de alta y el de baja, y los manifold para poder abrir o cerrar la comunicación de la máquina con el coche. Aquí en el lateral de la máquina tenemos una planilla, la cual nos va a dar el dato de qué presión deberíamos de tener en la garrafa según la temperatura ambiente o según la temperatura de la garrafa. Tenemos la equivalencia, y si tenemos una presión mayor a la que debemos de tener, significa que tenemos aire dentro de la garrafa, que al recuperar el vehículo ingresó aire a la garrafa, y tenemos que bajar esa presión hasta llegar al nivel que nos indica la tabla. Para eso es sencillo, es solamente tirar de este aro hacia abajo y ella va a liberar el aire, y cuando lleguemos a la presión que indica la tabla significa que la garrafa está pronta, limpia, no tiene aire. También tenemos en este lateral un ojo visor que nos va a indicar según el color si está contaminado el filtro o la máquina y es necesario realizar el mantenimiento. Si el ojo visor está verde, indica dry, seco, indica que está todo bien, y si él cambia de color, pasa a amarillo, va a indicar que tengo humedad dentro de la máquina y tengo que realizar el mantenimiento y cambios de filtro. En la parte trasera de la máquina tenemos el switch general para poder prenderla, la llave general, y aquí al costado del enchufe vamos a tener un fusible que si la máquina no funciona, no se nos enciende, puede estar aquí el problema. En ese caso va a haber que hacer un chequeo de la misma, también por qué se ha roto ese fusible. Aquí en la parte de abajo tenemos el tarro en el cual la máquina tira el aceite que ha sacado del coche al recuperar el gas, y esto nos va a indicar cuánto debemos de agregarle de aceite en el servicio de carga. Y por último, en el lado de atrás tenemos un ojo visor, que podemos verlo a través de este orificio, en el cual nos indica el nivel de aceite de la bomba de vacío. En caso de que falte, bueno, hay que completarlo y ver el motivo del por qué está faltando. Bien, en el último lado de la máquina que tenemos para ver, contamos con un recipiente, el cual está calibrado y no podemos ingresar el aceite directamente con la máquina al sistema. O sea, podemos reponer aceite al sistema de aire acondicionado con la máquina mismo, está graduado, y para eso debemos de abrir esta canilla y por vacío ella va a reponer el aceite al sistema. En el frente de la máquina contamos con 3 manómetros. Cada uno tiene su símbolo de la función que cumple. El superior nos está indicando la presión que tenemos dentro del cilindro o garrafa. En el segundo nos está indicando la presión de baja del sistema de aire acondicionado. Y el tercero nos indica la presión de alta del sistema de aire acondicionado. Eso siempre y cuando tengamos un vehículo conectado en los manómetros. Tenemos una impresora que nos va a dar un reporte de todo lo que la máquina va a ir realizando, y
tenemos indicadores en este lado, de con qué unidades estamos trabajando. Acá arriba tenemos los indicadores con los cuales nos va a avisar que si ella está utilizando el calentador para la garrafa para poder elevarle la presión y poder cargar más rápido. Nos indica el segundo si tenemos un exceso de presión en la garrafa, que ahí probablemente necesitemos un problema de mantenimiento de la máquina. El tercero nos va a indicar si tenemos la garrafa con exceso de cantidad de gas, o sea, ella trabaja con valores menos de 2 kilos de gas dentro del cilindro, la máquina no trabaja, y si tenemos más de 10 kilos, la máquina no está en condiciones de recuperar gas porque ya está llena. Entonces eso nos lo va a indicar con las últimas dos luces. Finalmente tenemos la botonera, la cual nos va a poder permitir viajar por todo este menú de trabajo. El botón superior nos va a permitir ir cambiando de función en función, que las funciones que tenemos indicadas son: la primera nos está dando la cantidad de gas que tiene en este momento la garrafa en kilos. La segunda nos va a indicar que la máquina está en la parte de recuperado de gas desde el vehículo. La tercera nos indica que está en carga de gas. La cuarta nos indica que está haciendo vacío. Y la de más abajo de todo nos indica que la después luego de haber recuperado está separando ese aceite que vimos que lo va a vaciar hacia el recipiente que está en la parte de atrás de la máquina. ¿Cómo viajamos por este menú? Con la tecla selección. Con la tecla de selección, por ejemplo, podemos cambiar a la segunda etapa. En esa segunda etapa vemos que se ha prendido la segunda luz. Y aquí lo que va a hacer es cargar gas dentro del sistema. Yo tengo que decidir cuánto gas le voy a poner al sistema, y para eso entro en la parte de programación de la máquina, que con el botón Enter me va a quedar el display titilando y nos permite ir cambiando cada uno de los dígitos. ¿Cómo viajamos por los dígitos? Con la flecha podemos irnos corriendo. Ahí cambió el segundo dígito al tercero. Acá tenemos estaríamos en los cientos de gramos, o sea, en este momento tenemos 750 gramos programados en la máquina. Y si yo quiero cambiar y pasar a otro número, directamente con el símbolo de más, paso 8, 9, 0 y vuelvo desde 1 hasta, por ejemplo, si queremos cargar un vehículo que lleva 500 gramos, 4, 5, ahí estamos en 550. Con la flecha nos volvemos a correr ese siguiente dígito y aquí otra vez tenemos que, con el símbolo de más, correr hasta llevar al valor indicado o que queremos nosotros cargar. Luego que tenemos el valor indicado, ponemos Enter, eso quedó memorizado en la máquina, y para que la máquina cargue esos 500 gramos que nosotros le pedimos, con el botón Start, ella comienza a ingresar el gas. Cuando la máquina termina de ingresar esos 500 gramos de gas que yo programé, la máquina nos va a avisar con un pitido que ha terminado. Para cortar ese pitido, con el Stop, cortamos el pitido y la máquina, en ese momento el coche ya estaría con la carga necesaria. La siguiente luz del menú, con selección corremos, tenemos una flecha que sale desde el auto y esa flecha nos está indicando que estaríamos sacando gas del vehículo. Si en este momento le damos Start, la máquina va a hacer la función de recuperado. ¿Qué significa? Va a sacar todo lo que el sistema tenga adentro, va a sacar todos los restos de gas que tenga, si hay humedad y si hay aire dentro del sistema, lo va a sacar, lo va a procesar internamente la máquina, va a dejar gas limpio y lo va a mandar hacia la garrafa. O sea, ese gas lo vamos a reutilizar como gas nuevo. Va a separar ese aceite y también nos va a separar ese aire, el cual debemos, con la tabla que vimos al principio, dejarlo en el nivel correcto para que este manómetro nos esté indicando lo que la tabla indica según la temperatura que tenga la garrafa. Y ya lo vamos a ver en un paso siguiente. Luego de que la máquina termina de sacar ese gas del vehículo, automáticamente va a pasar a separar ese aceite, como dije, y cuando termine de separar ese aceite ya se va a preparar para cargar, o sea, se va a pasar automáticamente a la siguiente etapa, que es la etapa de vacío. Durante esa etapa de vacío va a realizar un vacío del tiempo que nosotros le hayamos programado. Si está en manera automática, ya va a tomar ese dato y va a hacer vacío hasta que termine del vacío y nos va a avisar con un pitido también. Y en caso de que sea un vehículo que nosotros solamente le queramos hacer vacío, o sea, no tengamos gas para recuperar, lo que hacemos es, vamos a la parte de vacío y con Enter podemos programar los minutos de vacío que quieramos.
¿Cómo hacemos para programar ese tiempo? De la misma manera que programamos la cantidad de gas que quieramos utilizar en una carga. O sea, con la flecha nos corremos, nosotros acá estamos trabajando normalmente con periodos de 30 a 40 minutos. Por ejemplo, yo ahora voy a subir y voy a pasar a 40 minutos. Puedo poner, obviamente que corriéndome con la flecha y volviendo a cambiar los dígitos, el valor que yo quiera o crea pertinente según el caso. Y luego que tuve ese tiempo, Enter, y eso queda grabado en la máquina. O sea, mi próximo servicio, y hasta que yo vuelva a reprogramar, va a trabajar con esos 43 minutos que yo acabo de dejar. Si quiero hacer vacío, directamente conecto manómetros, voy a la parte de vacío, Start. Cuando pongo Start, va a comenzar esos 43 minutos de vacío, y cuando la máquina termine, me va a avisar con el pitido para que yo pase automáticamente a la parte de carga, que como hemos dicho, es la segunda luz, y esto me va a cargar el equipo. Finalmente, lo que nos faltaría ver es cómo sabemos la temperatura que tiene esa garrafa para poder sacarle ese aire al sistema. Vamos con la luz a la primera etapa y tenemos aquí un botón que nos va a indicar, tiene el símbolo de termómetro, cuántos grados tiene la garrafa. O sea, acá estamos con 23,6 grados en la garrafa, porque hay que tener cuidado porque no es la temperatura ambiente, es la temperatura de la garrafa, ya que la máquina al trabajar, como les dije que tenía una resistencia para elevar la presión del sistema y del gas y poder cargar más rápidamente, puede estar más alta, puede tener 20, 30, 40, 50 grados incluso, y con este dato que tenemos aquí y la tabla podemos sacar ese aire de más que tenemos. Muchas veces hay gente que está acostumbrada a trabajar con otros valores, por ejemplo con Fahrenheit, tenemos la opción de volver a cambiarlo, o nosotros normalmente siempre trabajamos con Celsius. Luego de calibrado, stop, y la máquina vuelve a trabajar en todo su menú. Es importante tener mucho cuidado en las cantidades de gas que van a utilizar, en reponer aceite, que como les dije, en la tapa de vacío lo puede reponer desde el tarro que está al costado, y en trabajar con valores de gases, de cargas adecuados por manual y siempre por peso. Muchas gracias por su atención. Por cualquier consulta o duda o asistencia técnica que necesiten al respecto, estamos a través de nuestros teléfonos o nuestros mails. Muchas gracias.